Buenos días. Gracias a Dios porque la iglesia se reúne. Nosotros debemos de estar reunidos en el corazón haciendo iglesia. Sabemos que es un gran privilegio podernos reunir físicamente y hoy, por razones de esta prueba que está sobre grandes partes del mundo, por amor a nuestros prójimos, también por seguir las indicaciones de nuestras autoridades. Ahora estamos reuniéndonos, aprovechando los medios de comunicación que Dios nos permite tener. Hay algunos que ya tienen el hábito de conectarse y vernos porque no viven aquí en la región Córdoba-Orizaba. Y pues bueno, damos gracias a Dios por ellos. Pero ahora también esperamos que una gran parte, si no toda, quisiéramos que fuera toda la congregación de la Iglesia Bautista Gracia a la Cumbre, esté reunido en espíritu, adorando al Señor, buscando bendición de Dios juntos. Hay bendiciones especiales cuando estamos reunidos. Siempre lo he visto, lo he creído y lo he enseñado. La iglesia local es una de las representaciones visibles más grandes y más importantes del reino de Dios en este mundo. Y nosotros, como participantes o miembros de una iglesia local, damos a conocer que el pueblo de Dios es real y que nuestro Rey nos convoca y vamos a adorarle y escuchar su palabra. Pero nuestro Dios está en control de todas estas cosas. Como decíamos la semana pasada en nuestro servicio, esto también pasará y Dios está usando también esto para bien en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dios es soberano y Él es poderoso para hacer que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados. Entonces es en esa confianza que estamos hoy aquí. Nuevamente agradezco al hermano Matt, nuestro pastor, por la oportunidad para predicar este día. La semana pasada estábamos por seguir en nuestra serie de mensajes del Sermón del Monte. Nos encontramos ahorita en la sección inicial de ese sermón, en las bienaventuranzas, y estábamos por dar ese mensaje sobre el versículo que nos correspondía, pero fuimos concientizados de la situación que estaban ya viviendo muchos de nuestros hermanos en otros países y empezándose a vivir aquí en México, y quisimos seguir la dirección del Señor con básicamente la lectura y breve meditación en textos que Dios nos ha dado, que son muchísimos, que son para nuestro ánimo, nuestra fortaleza. Y como les decía la semana pasada, realmente me copié esas citas de otro pastor amigo mío y le avisé, no fue un plagio, le avisé a nuestro hermano Mike Stoll que iba yo a usar sus citas, y le dio mucho gusto después saber que el Señor había usado esa colección en particular de citas para animar nuestro corazón, traer consuelo. Yo espero que usted tenga esas citas. Si no las tiene, la ventaja ahorita de la comunicación digital es que puede regresar a ese mensaje y puede volver a verlo, aunque no sea en vivo, se puede volver a ver y puede tomar esa cita. La palabra de Dios es la base de todo, es nuestro pan,
es nuestra comida, es nuestro sustento, es nuestra vida. Entonces, ahí hay varios versículos que en este tiempo, por dificultades, por este asunto llamado coronavirus o COVID-19 y las restricciones que estamos aplicando para bien de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro país, para ayudar a que el impacto de esto sea lo menos posible. Entonces, podemos estar en iglesia aunque no estemos en el edificio. Cantamos hace unos momentos un himno que disfruté mucho con mi esposa, con el hermano Marco, en un asilo. Tuvimos iglesia. Y es que estábamos en nuestra última visita con nuestro hermano Bill McGee y empezó a cantar. Cristo me limpió. Cristo lo pagó. Todo lo debo a Él. Fueron casi las últimas palabras que le escuchamos teniendo iglesia con nosotros y con el Señor. Gracias a Dios. Perdón, me emocioné. Ustedes saben que Él era como un segundo padre para mí. Entonces, pues bueno, gracias a Dios Él está en la iglesia plena. Acuérdense, viene un día que no nos vamos a separar, O sea, ahorita estamos separados un ratito, no nos podemos reunir. El corazón anhela estar juntos y abrazarnos, y ya les dije que los abrazos que nos debemos, el ósculo santo, quedan a cuenta, luego nos los tenemos que dar cuando ya sea recomendable. Pero va a llegar un día en que no nos vamos a separar los hijos de Dios. Cuando toda la iglesia del Señor esté reunido físicamente con nuestro Señor, el dueño de la iglesia, ahí veremos a nuestros amados que están en el Señor, ¿verdad? Podremos estar juntos y disfrutar juntos y tener iglesia juntos por toda la eternidad. ¡Qué gran bendición! Entonces, hoy estamos bendecidos por la presencia del Señor y el saber también que el Señor está con nosotros donde quiera que vamos. Recuerden, una de las citas que vimos la semana pasada era que no tengamos temor, porque el Señor está con nosotros, el Señor va con nosotros. Y también aprendíamos que en estos tiempos debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos va a exaltar a nuestro debido tiempo. Y que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios es segura. Lo que yo les digo puede fallar, lo que le diga cualquier persona en este mundo puede fallar, pero lo que nos dice Dios es seguro. Puedes poner toda tu vida en las promesas de Dios, más vale que lo hagas. Es el único lugar seguro para toda la eternidad. Muy bien, pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, acercarnos a tu santa palabra, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y en este día queremos pedir de tu dirección, de tu bendición. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno, yo no. Padre, tú sabes qué necesitamos para fortalecer nuestra fe, para nuestro caminar en este mundo, para que sea agradable y honroso de ti.
Entonces, Padre, por eso te pido que bendigas tu palabra, nos permitas oídos para oír y corazones para obedecer. Y Padre, quita cualquier estorbo o distracción de nuestras mentes y corazón que pueda impedir la recepción de tu palabra. Sabiendo que tú eres poderoso para hacer esto y mucho más de lo que pedimos, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues como mencionaba, estamos en el Sermón del Monte. Esta porción de la Escritura está en Mateo capítulo 6. Bueno, Mateo capítulo 5 es donde vamos hoy. También está 6 y 7. Mateo capítulo 5 es en donde está la porción que estamos estudiando. Y es llamado el Sermón del Monte porque Jesús lo predicó en un monte. No en el monte de Jerusalén. Ni siquiera sabemos exactamente en cuál monte fue. Sabemos solamente que fue en uno de esos montes cerca del mar de Galilea, un monte común. Y seguramente al dar esta palabra entre el pueblo que se reunió ese día, porque había una multitud que estaba escuchando hablar al Señor ese día, seguramente habían recuerdos del gran profeta del Antiguo Testamento, Moisés. Al reunir el pueblo, solamente que en ese lugar solo Moisés subió al monte, el pueblo no. El pueblo no podía ni tocar el monte. Y Moisés ahí recibió la ley y lo compartió al pueblo. Pues ahora hay alguien mucho mayor que Moisés, que está trayendo palabra del cielo. Él es la palabra del cielo, como dice Juan. Él es el verbo de Dios. Él viene y usa un monte y llama a la gente, llama a la multitud. Son bienvenidos a escuchar, a acercarse, a recibir la palabra de Dios. Una gran diferencia lo que trae Cristo a lo que trajo Moisés, y lo acentúa Juan también en su evangelio. Dice que la ley fue traída por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron traídas por medio de Jesucristo. Entonces, este sermón, algunos piensan que es una revisión de la ley de Moisés. No. Recuerden, Juan dice que Cristo trajo la gracia y la verdad. Esto es parte de esa gracia y la verdad. Por supuesto que nuestro Señor va a decir, inclusive en este sermón, que Él no había venido para cancelar la ley, para acabar la ley de Moisés, sino para cumplirla y darle el sentido del corazón de Dios. Y eso es lo que estamos observando aquí. Porque sí hay muchas cosas que se mencionan y que vemos en este Sermón del Monte que tienen una relación con cosas dichas en la ley. Inclusive el Señor así va a parafrasear algunas partes de ella un poquito más adelante. Pero al ir estudiando vemos que le da un sentido sublime, divino, mucho más allá de lo que guardaron en tiempo de Moisés. Un poco más de eso, un poco más adelante. Estamos en Mateo capítulo 5, en la sección de las bienaventuranzas. Vamos a leer nuevamente en los versículos 3 hasta el versículo 12. Si tienen sus Biblias, y deben de tenerlas, aunque estén en casa, ábranlas ahí en Mateo 5, versículos 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El texto que corresponde a nuestro mensaje de hoy es el versículo 8. El versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo voy a repetir otra vez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Como dice el hermano Matthew Henry en su comentario, estas bienaventuranzas son unas paradojas. Paradojas. Una palabra grande, creo que la mayoría sabemos lo que significa. Significa algo que parece algo contrario y que es lo contrario. No sé si se entendió eso, pero me gustó más esa paráfrasis que la definición que me dio Google. Algo que parece una cosa y es realmente otra. De hecho, toda nuestra vida cristiana está llena de paradojas. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero seguimos siendo nosotros mismos y aún más. Tenemos vieja naturaleza, ¿no? Otra paradoja, la que estamos viviendo el día de hoy. Somos iglesia, pero aquí estamos separados, pero seguimos siendo iglesia. Hay muchas cosas paradójicas en la Escritura. Y las bienaventuranzas, aún en su lectura más superficial, lo presenta. Las palabras con las que inician cada una, esta palabra bienaventuranza, que significa dichosa, verdaderamente feliz, gozoso, todas estas cosas tienen en el enunciado que sigue algo que a nosotros al escucharlo de inmediato no nos parece ser motivo de gozo, de felicidad. No, vaya, no, para repasar nada más tantito el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, ahí está la paradoja: pobres en espíritu y dueños del reino de Dios. O el que sigue, todavía se ve un poco más claramente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y estuvimos aprendiendo desde nuestra introducción a este estudio que estas cosas que se dicen aquí, todas son características de todos los que están en el reino de Dios. Aprendíamos en el capítulo 4 de Mateo que estas cosas vienen a continuación de que Cristo está anunciando el reino de Dios, haciendo milagros, sanando personas, las multitudes le siguen, Él está predicando el reino de Dios, y ahora al hacerlo empieza con esta gran descripción de aquellos quienes son bendecidos o son felices de ser
parte del reino de Dios. Tal vez nosotros, al no entender bien qué significan estas frases, quisiéramos escoger una nada más y con esa, ya que esa sea nuestra descripción, pero la realidad es que todas estas describen la gracia operante de Dios, la gracia trabajando de Dios en nosotros, produciendo esta bendición y también las características necesarias para recibirlas. Aprendíamos que si una persona nunca llega a ese punto de bancarrota espiritual, si nunca se ve necesitado de la salvación de Dios, si nunca es pobre en espíritu, no va a buscar la salvación de Dios. Si una persona no ha lamentado sus pecados, si no ha visto el gran amor de Dios y también la santidad de Dios, y si no ha visto cuán negro contraste es el pecado que hay en nosotros, con eso, pues nunca ha llorado y no recibirá la consolación. Y así cada uno de estos describen características. Podríamos llamarle características necesarias en una persona que es o que será del reino de Dios. También recordemos que el reino de Dios consiste en el reinado de Cristo sobre sus súbditos que le aman y le obedecen. Y en ese sentido el reino de Dios está entre nosotros. Cristo dijo que el reino estaba entre los de su día y que estaba en los de su día. Hoy el reino de Dios está en nosotros, nosotros tenemos nuestro rey, cantamos ese hermosísimo himno, Jesús es mi rey soberano, ¿verdad? Ya es. Y por supuesto hay un aspecto futuro en el que Cristo manifestará su reinado pleno en todo el universo, cuando toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Entonces, desde que vino el Rey, y los niños no se equivocaron en Jerusalén, cuando empezaron con sus palmas, cuando la gente se unió al coro y empezaron a proclamar lo que se proclamaba al Rey victorioso, Salvador, Hosana, entrando en Jerusalén. Y nosotros hoy también proclamamos a nuestro Rey y a nuestro Señor. Estamos viviendo en el reino. Hoy estamos en la bienaventuranza que dice: bienaventurados los de limpio corazón. En el sermón pasado que predicó nuestro hermano Matt sobre los misericordiosos, el Señor nos habló fuertemente sobre esta característica necesaria en los que se confiesan ser hijos de Dios. Y aprendíamos que es algo imposible para nosotros, naturalmente, como lo son todas estas cosas. Son imposibles para nosotros. Solo es posible ser misericordioso si hemos recibido primero gracia de Dios para hacernos misericordiosos. Y nuestra misericordia, nos enseñaba el hermano, es resultado de ver y recibir la gran misericordia y amor de Dios en la persona de Jesucristo. Y que esto no puede más que producir, o sea, no puede evitar el producir misericordia en nuestra vida hacia otros. Ahora, ¿somos misericordiosos perfectamente? No. Aquí en esta vida actual y en esta tierra actual tenemos todavía muchos residuos
de la vieja naturaleza que tenemos que estar matando con la palabra de Dios y con la cruz de Cristo, para que esto nuevo que Dios ha hecho en nosotros viva y se manifieste, y en este punto seamos misericordiosos. Limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Podría yo preguntar, ¿cuántos quieren ver a Dios? Tal vez hay algunos que no quieren ver a Dios. Tal vez saben que su corazón no está listo para ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. El corazón en las Escrituras, hermanos, es el centro del hombre. Sé que los teólogos se han esforzado en tratar de describir todas las partes del hombre, que si es tripartita, que si es bipartita, tienen el mismo éxito que tratando de explicar el ser de Dios. Es más allá de nosotros, es una creación de Dios, que si somos, para explicar un poquito esos términos, no crean que soy teólogo, nada más las escuché. Cuerpo, alma y espíritu, o alma y espíritu. Y bueno, hay un gran debate, no vamos a entrar en eso hoy. El corazón, el centro de donde surgen nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestros propósitos. Por supuesto que todo eso está ligado a nuestra mente. Podríamos decir que nuestro corazón es todo aquello inmaterial en nosotros con el cual vamos a aprender Dios tiene que ver. Dios tiene que ver. Ahora dice, bienaventurados los de limpio corazón. Ahí tenemos un grave problema. Les invito a ver cuál es este grave problema. Jeremías, quizá para algunos este pasaje sea muy conocido, quizá para otros sea la primera vez que lo vea. Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tal vez alguien está pensando, no, el mío no. Bueno, este no lo estoy diciendo yo. Esto es lo que dice Dios de nuestros corazones. Mateo 15. Versículo 19, les voy a dar el contexto de este pasaje. Jesús estaba hablando con algunas personas que eran bien religiosos. Tenían un sistema de reglamentos, eran los judíos, los fariseos en su día, y ellos se jactaban en su cumplimiento de estas cosas.
Pero Jesús les dice, en el versículo 18, Mateo 15, 18, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Está contrastando una religiosidad externa, un ritualismo externo, con el problema verdadero que nos afecta delante de Dios. Ahora, este problema no solo lo tenían los fariseos en el día de Jesús, es un problema que tiene toda persona. Absolutamente cada uno de nosotros tenemos este problema. Antes de que digamos, yo no tengo homicidios en mi corazón, yo no tengo adulterios, yo no tengo hurtos. En unos mensajes más adelante vamos a aprender lo universal de estas cosas. Vamos a aprender que no se necesita haber comprado un arma o tener alguna cosa para quitarle la vida física a una persona, para ser un homicida. El Señor Jesucristo, quien está enseñando todo esto, va a enseñarnos que nosotros, al odiar, al aborrecer a alguien en nuestro corazón, ya somos homicidas. Tal vez dices, no, pero eso es exagerado. Por supuesto que hay muchas otras consecuencias temporales y afecta a muchas personas el llevar a cabo el hecho del homicidio en lugar de solo odiar a una persona. Pero el día que estemos delante de Dios, no va a haber tiempo. Vamos a estar ante el juez que dijo estas palabras. Las intenciones del corazón. En el libro de Hebreos nos habla de eso, de que Dios deja en evidencia por su palabra los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que va mucho más de lo que realmente hacemos. Y espero que ya ahorita como dicen, los engranes estén girando y que el Espíritu Santo esté llamando su atención a ciertos aspectos, tal vez en su vida de pensamientos, en mi vida de expresiones, cosas que a veces se escapan y que dejan en evidencia la necesidad de un puro corazón. Luego nos acordamos de esa historia, ¿verdad? Cuando el profeta estaba buscando a aquel que iba a ser el rey del pueblo de Dios y él dijo, pues yo creo que este se ve como un buen rey, ¿no? Le dice Dios, no estamos mirando lo mismo, Samuel. Tú estás mirando una cosa y yo estoy mirando otra. El hombre mira al parecer. Y esto está ya en 1 de Samuel 16. El hombre mira al parecer, mas Dios ve el corazón. Pues tenemos un corazón lleno de suciedad. Y Dios mira al corazón. Y luego viene esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. Recuerde, Cristo trajo la gracia y la verdad. No es Moisés el que está pronunciando ley que a final de cuentas iba a ser condenación, porque la historia nos demuestra cómo fue para su maldición. Sí les puso ante ellos el camino de bendición, pero como dice nuestro hermano Mark Webb, la ley de Moisés te muestra el camino, pero te da un caballo de palo para recorrerlo. Tal vez hoy en día ya ni saben qué es un caballo de palo. Cuando éramos niños teníamos caballitos de palo, era un palo de escoba al que le ponían una cabecita de caballo y ahí andábamos nosotros montando nuestro caballo, pero ese caballo solo llegaba hasta donde tú podías caminar. Y en la ley de Moisés solo podías llegar hasta donde te aguantaran tus fuerzas, que era poquitito, y terminabas no alcanzando lo que necesitabas. Pero en Cristo nos muestra el camino. Estas sí son bienaventuranzas, porque nos va a enseñar que tenemos un corazón que necesita ser limpio, pero no nos va a dejar ahí. En Cristo recibiremos el corazón limpio y veremos a Dios. Lo que la ley nunca pudo hacer, Cristo lo cumple y mucho más. Mucho más. En este monte donde está Cristo enseñando, noten, está dando puras bienaventuranzas. En el antiguo pacto estaban los dos montes. De un lado habían bendiciones y del otro lado habían maldiciones, y en su conjunto eran maldiciones y las bendiciones quedaban como implicadas nada más. Aquí no. Aquí Cristo viene a traer la gracia. Aquí nos está hablando de cómo serán los de su reino, cómo seremos nosotros los súbditos de Cristo por la gracia de Dios. Ok, ¿cómo en la gracia de Dios se resuelve este problema del corazón sucio? ¿Cómo? Dice el hermano Mark Webb también, hacen muy buenas preguntas. ¿Cómo se resuelve este problema en nuestro corazón? Hay dos cosas que la Escritura habla claramente de lo que limpia nuestro corazón. Vamos a ver una mención de ello. Hay muchos pasajes que hablan de esto. De hecho, no sé si notaron, todos nuestros cantos hoy hablaron de esto, todos. Vamos primeramente a ver Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles y oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí está explicando Pedro a los demás hermanos que eran judíos todos, cómo Dios estaba salvando personas que no eran del pueblo de Israel nacional, que Dios estaba trayendo a otros, como nosotros, a la fe. Dice al evangelio,
Dice el versículo 8, noten esto. Y Dios que conoce, ¿qué cosa? Dios conoce los corazones, es lo que estamos diciendo. Les dio testimonio. Es el Evangelio, dándoles Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, o sea, los creyentes judíos, y ellos, y vean esta última frase, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Ahora, aquí en la iglesia hemos estudiado en varios de nuestros estudios lo que es la fe. Y hemos visto que la fe de la que habla la Escritura en la salvación no es mi intento de pensar en algo, no es mi aceptación mental de algo, sino que es una obra de Dios en la cual yo recibo la verdad que Dios dice. Y aquí específicamente esta fe tiene que ver con el testimonio del Evangelio de Cristo. Y se está describiendo aquí que la fe en el Evangelio de Cristo, en el testimonio de Dios de su Hijo, viene una limpieza, una purificación, una obra de Dios, limpiando el corazón. Es que este trabajo de limpieza no lo podemos hacer nosotros mismos. No lo podemos hacer nosotros mismos. O sea, dependiendo qué hay que limpiar, es lo que se tiene que usar para limpiarlo, y también quién lo va a limpiar. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no tenemos ni los materiales ni las sustancias necesarias para limpiarlas, ni tampoco tenemos la capacidad de aplicarlo. Un ejemplo: tienes una guayabera, una camisa bonita, vas a una comida y lo manchas de mole, ¿no? Y se seca. Y tratas de limpiarlo con jabón y pues no. Bueno, ahí ya la regué porque yo no puedo, ¿no? Tampoco. No soy bueno para lavar. Si es de bastante importancia la prenda para ti, le llevas a la tintorería. Y ahí van a usar unas sustancias, tal vez no de lo más orgánico, pero van a lograr que esa mancha se salga. Y la persona que lo va a aplicar de la manera necesaria para que esa tela quede limpia. Bueno, esa es una mancha, ¿no? Una mancha de mole. Pero dependiendo de lo que sea la mancha o la suciedad o la impureza, es la sustancia y la persona que maneja esa sustancia para limpiarlo. Vaya, las impurezas en el oro, pues esas se quitan con fuego, como aprendemos en Pedro, fuego. Y eso lo tiene que hacer alguien que sabe trabajar el fuego. Pero, ¿con qué se quita la suciedad del corazón? ¿Qué es la suciedad del corazón? Bueno, lo hemos estado diciendo ya, es el pecado. Es el pecado. Y en la palabra de Dios, en toda ella, nos habla de un remedio para el pecado en el corazón de la persona. Y es la sangre de Cristo Jesús. Tipificada en el ritual del Antiguo Testamento por los
corderos, por los otros animales que se sacrificaban y que su sangre era usada para presentarla ante Dios. Cuando Cristo vino y empezó su ministerio, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio que habían creído los gentiles del que hablaba Pedro, el mensaje era el evangelio. El evangelio que enseña que era necesario la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario para lograr la limpieza de un solo corazón. Sin la muerte de Cristo y su sangre perfecta y preciosa, no habría ni un solo corazón limpiado y nadie vería a Dios. Nadie vería a Dios. Estos hermanos de los que está hablando Pedro en el texto que acabamos de leer están reconociendo en su fe en el Señor Jesucristo que su sangre de Cristo es su propiciación delante del juicio de Dios, que el juicio justo de Dios por los pecados en su corazón son limpiados, son pagados por la sangre de Cristo. La cruz de Cristo se vuelve el instrumento por el cual nosotros recibimos justicia de Dios. El justo por los injustos. Él llevando nuestros pecados como sustituto. Esto es lo que nos enseña el evangelio. Él toma nuestro lugar ante el juicio de Dios, derrama su sangre para que nosotros podamos ser limpios delante de Dios. Cristo presenta a todos los que creemos en Él limpios delante de Dios. Es una gran bendición. ¿Quién aplica la sangre de Cristo? Pues Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Pablo en Efesios que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros porque es un don de Dios. Es un regalo que Dios da a nuestro corazón, lo cual nos une a la obra de Cristo en su cruz por fe. Llegamos a creer que Él es nuestro Salvador, no solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que por fe hemos entendido y por fe hemos aceptado que le necesitamos y que Él derrama por nosotros su sangre y nos limpia, nos purifica delante de Dios. Por supuesto que la obra de Cristo en la cruz es una obra hecha una vez y para siempre. Y en ese sentido, cuando Dios nos trae a la fe en Cristo, nuestros corazones ante Dios son limpios. Podemos nosotros ver a Dios en la cara de Jesucristo. Ver a Dios en la cara de Jesucristo. Así lo enseña Pablo. Que nosotros hemos contemplado la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, desde el momento en que nosotros llegamos a ser hijos de Dios,
por la fe en el Señor Jesucristo, recibimos esta limpieza en nuestro corazón y podemos ver a Dios en Jesucristo y podemos estar en comunión con Dios por Cristo. Dios nos ve a nosotros, ya no en condenación, porque hemos pasado, como dice Juan en su Evangelio, hemos pasado de muerte a vida. Todo esto por Cristo. Vamos a ver otro pasaje en donde podemos ver esto de una manera muy, muy simbólica. Está en Hebreos capítulo 10. También este libro lo hemos estudiado en el transcurso de los años ahí en la cumbre, en nuestras predicaciones, y hemos aprendido del significado de estas cosas. En Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí en esta sección del libro de Hebreos, el escritor está concluyendo con la enseñanza que había estado presentando en este libro de cómo todo lo que habían observado los hebreos en el tiempo antes de Cristo era simbólico, era temporal, era ilustrativo. Todos los sacrificios que ellos presentaban para estar bien bajo los acuerdos del antiguo pacto tenían un alcance muy limitado, y deja en claro que en ese antiguo pacto las personas cuando mucho llegaban al atrio del templo, cuando mucho, y de ahí tenían que confiar a los sacerdotes en el acceso más adentro de aquel lugar que Dios había designado como el punto de reunión con su pueblo. Y en el lugar más especial del templo, previamente tabernáculo, era ese cuarto llamado el lugar santísimo, donde estaba el mueble, en donde era el lugar, el punto de reunión de Dios con su pueblo. Una vez al año llevaban la sangre de un cordero hasta ese lugar santísimo, pero entraba solo el sumo sacerdote, solo una vez al año y solo con sangre. Y derramaba, rociaba esa sangre sobre esa pieza del arca del pacto llamada el propiciatorio, y eso simbolizaba el cubrir de los pecados ante la vista de Dios. Pero el pecador que necesitaba eso a su favor, la persona, estaba hasta afuera. De hecho, los otros sacerdotes tampoco se acercaban en ese momento que el sumo sacerdote entraba hasta adentro. Y aquí en el texto que acabamos de leer nos está diciendo básicamente esto, que las puertas del templo han quedado absolutamente abiertas todas. Todo el pueblo de Dios puede acercarse a Dios,
No por un cordero animal, sino por el cordero divino, el cordero de Dios, Cristo Jesús. Nosotros ahora podemos entrar en la presencia de Dios. Ya no está en un cuarto designado como en el antiguo pacto. Jesús lo anunció, dijo cuando le preguntó la mujer samaritana: Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? ¿Aquí en nuestro monte o allá en Jerusalén? Jesús le dijo que ella no sabía de lo que estaba hablando realmente, pero que la hora venía y que ya era cuando a Dios le adorarían en espíritu, y que Dios buscaba esos verdaderos adoradores. Pero esos adoradores tendrían el corazón limpio por Cristo. Él es el que nos limpia de todo pecado. ¿Qué se necesita para limpiar pecado? Solo hay una cosa: la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Vida entregada por nosotros. La vida perfecta, toda una obediencia perfecta, todos los días de su vida, no usando su poder divino para su obediencia, sino sometiéndose como uno de nosotros a la voluntad de Dios siempre. Eso, cuando llegó el momento, le permitió presentar una vida de obediencia perfecta, la que tú y yo nunca hicimos. Él sí la hizo. Y luego entregarla por nosotros, derramando su sangre por nosotros. El corazón puro es el resultado de la fe que Dios da para creer en la obra de Cristo Jesús. Él nos limpia el corazón. Y vemos a Dios, vemos a Cristo. Felipe le preguntó un día al Señor Jesucristo: Señor, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Dijo Felipe: llevo ya tanto tiempo con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa es la pregunta hoy. ¿Hemos llegado a ver en verdad a Cristo como nuestro Cordero, como nuestro Salvador? ¿Hemos llegado a entender el valor de su sangre derramada? ¿Hemos visto nuestra total necesidad de limpiar nuestro corazón? Que no tenemos nada que presentarle a Dios, que somos exactamente como nos describe el libro de Romanos y que está citando a Isaías, que todos nosotros somos un desastre, hablando moral y espiritualmente delante de Dios. En nosotros no hay nada que nos pueda recomendar ante Dios. Manos ensangrentadas, sepulcros abiertos, nuestras bocas y gargantas, veneno de serpientes en nosotros, sí, en el mejor, entre comillas, de la humanidad. Solo hay uno que nunca pecó, solo hay uno que siempre obedeció, solo hay uno que tiene el corazón puro y se llama Cristo. Y Él derramó su sangre para que nosotros pudiésemos ser limpios. Gracias a Dios por la salvación en Cristo. Quizá algún hermano o hermana está pensando: pero hermano, todavía en mi corazón hay estas cosas de las que lee en la Escritura. Primera de Juan, ya casi terminamos. Primera de Juan,
Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y chequen esto, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nos vuelve a recordar, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que nunca vamos a afirmar, como algunos equivocadamente dicen, que en esta vida llegamos a ese nivel de perfección sin pecado. Mi papá cuenta la historia de una hermana que eso creía, y un día estaba colaborando con él y algo salió mal y ella se disgustó tremendamente. Y mi papá le preguntó: hermana Bessie, ¿no que habías alcanzado perfección sin pecado? Dice: doctor, eso fue un error, no fue un pecado. Dice Santiago: todos pecamos muchas veces. Pero como dijimos el otro día, no porque no vivamos siempre perfectamente nos va a hacer que digamos, pues entonces ya, pues ¿para qué? No voy a hacer nada. No. Si Dios ha puesto en nosotros este limpio corazón, vamos a buscar que cuando nosotros lo manchamos, como dice este texto, confesar pronto nuestro pecado. Y Él dice: nos limpiará de toda maldad. Entonces, hay una paradoja aquí también. Ya somos limpios de corazón, estamos siendo limpios de corazón, pero un día vamos a estar perfectamente limpios de corazón. Y entonces sabremos lo que es nunca pecar más otra vez. ¿No quieres ese día? Amén. Un versículo más, dije que ya iba yo a acabar. Me acordé de otra frase de mi papá. ¿Sabes lo que significa cuando un pastor dice que ya estamos terminando? No significa nada. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ver a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Seguimos yendo a nuestro Cristo, seguimos dependiendo de su obra en la cruz, pidiendo que Él nos limpie cuando hemos fallado al Señor. Es parecido a ese lavar de pies que el Señor le dijo a Pedro. Pedro dijo: no. Le dijo: bueno, pues si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Dice: entonces lávame todo. Dice: no, ya estás limpio, ya está, ya eres uno de los míos. Pero sí tienes necesidad de continuas limpiezas por el mundo en el que andamos, por el mundo que todavía hay en nosotros. Pero gracias a Dios, un día seremos como Él es. Gracias a Dios por sus promesas. Estas son promesas de la palabra de Dios. Gracias a Dios por todo ello. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque Él nos ha salvado, nos ha limpiado. A todos los que hemos creído en su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Si alguien que nos está viendo no ha creído en Cristo, ha oído hoy que es la única manera
en que usted va a ver a Dios con gozo, con amor, con el perdón de sus pecados, y podrá contemplar su hermosura por toda la eternidad. Crea en Cristo. Que el Señor le bendiga. Hermano.